evolución, son enemigos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno va a estar seguro? ¿En qué crees tú? ¿En la evolución o en la creación? En estos momentos. Yo creo que la creación lleva a la evolución. No se puede creer en ambas cosas, son enemigos. Evolución. Sí, porque uno tiene normas y el otro no tiene normas. Ya. Entonces ahora tenemos que acudir a la ciencia. El conocimiento antiguamente estaba muy alejado de la raza humana. Muy alejado. Estaba como un espejismo en el desierto. Un espejismo en el desierto, tú miras a distancia y ves que algo se acerca, pero no lo tienes claro porque te llega la imagen distorsionada. Uno podía decir es un zorro, otro decía es un llamo, otro decía no, es un burro. Pero a medida que se acerca, se identifica más el objeto. Claro. Y resulta que ahora vemos que es un llamo, por decirlo así. El conocimiento lo tenemos aquí al frente. ¿Qué pasó? Que el que creía que era un zorro tuvo que cambiar de opinión. ¿Y qué pasó con el que creía que era un burro? También tuvo que cambiar. También tuvo que cambiar. ¿Y qué pasó con el que dijo que era un misterio? Tuvo que ser realista, aceptar la realidad, si quiere salvar su vida. Lo mismo pasa en el conocimiento en los científicos. Darwin antiguamente no te podía decir que la criatura que iba a nacer iba a ser macho o hembra, porque no estaba la tecnología. Claro, no está claro. Menos te podía decir la fecundación de una célula. No estaba la tecnología. Pero el científico actual siempre. Claro. Isaac Newton no te podía decir el agujero negro en el espacio. Pero el científico actual siempre. Sí. Por eso que quedó obsoleto el Big Bang. Debido a que ahora aparecieron 6 galaxias más. El Big Bang nunca existió. ¿Cómo comenzó el universo entonces? ¿Ah? ¿Cómo comenzó el universo? Por eso ahora los científicos te hablan los términos principio del universo. Y te están hablando de una fecha de 14.000 millones de años. Cuando te hablan la palabra principio, eso significa creación, no es evolución. Por eso se emplea ese principio. ¿Y por qué una migración enorme de la parte evolución hacia la creación? Por el descubrimiento de la ciencia. Porque para fecundar una célula, según la evolución dice que en un tiempo va un asunto y después va en otro asunto en otro tiempo. Pero no cuadra con el descubrimiento científico, ya que el descubrimiento científico dice que son dos cosas a la par. No puede ir una primero y después la otra. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Cómo sabe tanto usted? Es que uno tiene que estudiar. El conocimiento no viene grabado, hay que estudiarlo. Y en este caso yo estudio la Biblia. Ah, mire. La ciencia le sirve de testigo a la Biblia. Por eso que muchos científicos que antes, como yo te decía, muchos antes que creían en el zorro, ahora van a tener que un llamo. Claro. Y el que decía los misterios va a tener que ver la realidad. Porque ahora el conocimiento tú lo tienes ahí. Es observable. Yo mismo, en lo personal, yo antes te creía algo. Yo cuando me enojaba con una persona, ¿sabes lo que le decía? Ándate al infierno. Relacionaba el infierno con un lugar de tormento y castigo. Pero ahora no puedo decir eso. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que yo antes no conocía el origen de la palabra infierno, pero ahora lo conozco. ¿Te das cuenta? ¿Y dónde viene la palabra infierno? El origen de la palabra infierno, tú te tienes que estudiarlo, pero yo te voy a dar una pausa, mamá. El origen latino fue inventado en 1909. Esa es la aplicación para que tú busques el origen de las palabras. Esa palabra fue inventada en 1909 por la Iglesia Católica. ¿Dónde aparece por primera vez la sociedad humana? En la Biblia Torres Hamad de 1909. Ahí tú encuentras la palabra infierno por primera vez. Las Biblias son copias de los rollos originales. La palabra infierno no existe en los rollos originales, es latina. Y en ese mismo año la Reina Valera la puso 42 veces en su Biblia. ¿Y en los rollos originales cómo se describe el infierno? No existe. ¿No existe? No existe. Lo que hizo la Iglesia, por eso que hay que conocer el origen para poder explicar la naturaleza. Lo que hizo la Iglesia en la Biblia Torres Hamad de 1909, ella quitó la palabra canónica que se llama Hades. La quitó y la reemplazó por infierno, pero no respetó la aplicación de Hades, ya que Hades es una palabra griega que significa lugar donde se deposita el cuerpo de los muertos.
Sí, pues de hecho Hades es como el dios de los muertos, ¿no? Bueno, los griegos le ponían dioses, Sí. es como un dios, por decirlo así. Sí. Pero Hades en sí significa el lugar donde se deposita el cuerpo de los muertos. Claro, el Hades. Viene del hebreo que significa sepulcro o sepultura. Y en español significa tumba. Pero en la Biblia no existe registro que algo sobreviva a la muerte cuando el ser humano muere, que algo sobreviva para ser atormentado o para ser beneficiado. No. La Biblia dice, del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Génesis 3:19. Romanos 6:7 dice que la persona cuando muere no se le puede castigar después de muerto, ni por muy mala que hubiese sido, porque la muerte caduca todos los pecados. Entonces eso fue un invento de la Iglesia Católica. ¿Por qué lo hicieron? Porque había que, la política y la religión te inventa cosas para sacar plata a la gente, claro. Entonces cuando la gente estaba mal, Atormentada. en el lecho de la muerte, ya con los dolores de la muerte, era una tradición. Anda a buscar al cura para que les dé la extrema unción. Y resulta que el cura lo primero que le decía, oye, para que no te vayas a sufrir, da un buen aporte a la iglesia. Para que no te vayas al infierno. Claro. Y la gente estaba ahí. Hay que ponerse en el lugar de la persona que ya no quiere más ir. Le abría la billetera nomás, po. Abría la billetera. Y eso le pasó a la Quintral acá en Chile, que dio mucho dinero, dio oro, tierra, todo eso. Porque también cayó. ¿Ah, y se le dio a la iglesia? Sí, sí, por eso que la Iglesia Católica, las iglesias se han hecho mucho dinero en base a mentiras inventadas. Hoy en día eso no ha pasado, no ha terminado. Porque la gente va a la iglesia y le dice claramente, si no me dais el diezmo, no me dais la ofrenda, te vas a ir al infierno. ¿Y cómo se defiende esa persona si no conoce el origen de la palabra infierno? ¿Cómo? Si uno tiene que estudiar, entender y comprender de dónde viene. Después uno puede hablar con franqueza de expresión. Como dice un juez, conocimiento de causa. Claro, claro. Y eso es más o menos para pasear. Por eso yo le doy esa pista. El otro tiene que estudiarlo usted porque nunca va a aprender. Uno así porque cuando le cuentan algo en un auto en 2 minutos, 3 minutos, claro, tiene que estudiarlo. Hay mucho más respaldo.